El Vaticano, un hombre que evoca imágenes de esplendor, fe y recuerda una historia milenaria cargada de poder divino que inicia para muchos con el mismísimo Jesucristo. Pero detrás de sus murallas sagradas se ocultan secretos turbios, hechos tan siniestros, tan perturbadores, que parecen sacados de la peor novela de horror, pese a ser reales. Hoy, mientras la llamada Santa Sede estrena un nuevo Papa, te mostraré que incluso en el lugar considerado por muchos como la sede del bien absoluto, la oscuridad también ha echado raíces profundas. Ponte cómodo. Si crees en ello, reza y prepárate muy bien porque estos son los 7 hechos más horrendos sobre el Vaticano. Número 7. El Instituto para las Obras de Religión, es decir, el Banco del Vaticano, ha estado implicado en lavado de dinero, corrupción y conexión con la mafia italiana en diversas ocasiones. Pero el caso más oscuro fue el del llamado banquero de Dios. Así era conocido Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, una institución financiera italiana con estrechos lazos en el Banco del Vaticano. A comienzos de los años 80, el Banco Ambrosiano se vio envuelto en una enorme red de corrupción, lavado de dinero, vínculos con la mafia y la temible logia masónica P2E, e incluía operaciones financieras ilegales del propio Vaticano. En junio del año 1982, Calvi fue encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, con ladrillos en sus bolsillos y miles de dólares en efectivo. Las autoridades británicas inicialmente consideraron su muerte un suicidio, pero más tarde se reabrió el caso como homicidio. La forma en que fue encontrado, con simbología asociada a la masonería, hizo que surgieran teorías que apuntaban a un ritual de castigo masónico o a un ajuste de cuentas por parte de la mafia por dinero perdido. El escándalo salpicó al Vaticano directamente. El Banco del Vaticano negó toda responsabilidad, pero se descubrió que había sido el mayor accionista del Banco Ambrosiano y que Calvi había canalizado grandes sumas a cuentas opacas que financiaban causas políticas y operaciones encubiertas. Número 7. Número 6. Durante décadas, sacerdotes en todo el mundo abusaron sexualmente de niños y adolescentes. Lo más perturbador no fue solo el abuso, sino el encubrimiento sistemático por parte de altos cargos de la Iglesia. Un gran jurado de Pensilvania, por ejemplo, reveló que más de 300 sacerdotes abusaron de más de 1,000 niños en 6 diócesis. El informe detalló no solo los abusos, sino también una red sofisticada de encubrimiento institucional por parte de la Iglesia. En Estados Unidos, Australia, Alemania y otros países, la Iglesia ha pagado más de 4,000 millones de dólares en indemnizaciones, a menudo con acuerdos de confidencialidad. Estas sumas revelan la magnitud del problema, pero también han servido para silenciar a las víctimas. Durante investigaciones en Estados Unidos y Europa, fiscales descubrieron que muchas diócesis tenían archivos confidenciales con listas de abusadores conocidos por la Iglesia. Algunos
con decenas de víctimas, pero nunca denunciados a la policía. Algunos archivos fueron destruidos intencionalmente, pero lo más horrendo ha sido el trauma de los abusos que lamentablemente no se termina con las denuncias. En muchos países se han documentado olas de víctimas que no pudieron soportar el daño. En Australia, al menos 4 suicidios fueron vinculados directamente al sacerdote Gerald Ridsdale, quien abusó de más de 60 menores. Número 6. Número 5. Entre los años 1925 y 1961, en la pequeña localidad de Tuam, en el oeste de Irlanda, las Hermanas del Buen Socorro dirigían un hogar para madres solteras. Allí, mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran enviadas a reformarse mientras sus hijos eran cuidados y ocultados por las monjas. En 2014, una historiadora local llamada Catherine Corless investigó los archivos del hogar y descubrió algo espeluznante. No había registros de entierros para cientos de niños que supuestamente murieron allí. Tras excavar, encontraron los restos de al menos 796 bebés y niños pequeños en una fosa séptica convertida en osario improvisado, sin ataúdes, sin nombres, sin rituales. Algunos cuerpos tenían solo unas pocas semanas de vida. Los informes indican que los niños murieron por desnutrición, enfermedades tratables, negligencia y abuso. El hogar funcionaba como una institución de castigo, donde tanto madres como bebés eran tratados como escoria moral. Pero lo más aterrador no es solo la cifra de muertos, sino la manera en que fueron descartados. Como basura. El hecho de que una orden religiosa haya arrojado casi 800 cuerpos inocentes a un pozo es un símbolo brutal de cómo el dogma, la vergüenza y el poder institucional pueden deshumanizar por completo. Se estableció que el Vaticano estaba al tanto, pero no hizo nada para evitar el horror. Número 5. Número 4. Albino Luciani, conocido como Juan Pablo, fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978. Era un hombre humilde, carismático, con una sonrisa serena y una visión clara: limpiar el Vaticano de corrupción, especialmente del Banco del Vaticano y de figuras poderosas que lo rodeaban. Pero el 29 de septiembre, tan solo 33 días después, fue encontrado muerto en su cama, supuestamente de un infarto. Sin autopsia, sin certificado de defunción claro y con versiones contradictorias sobre quién lo encontró y en qué condiciones. La versión oficial decía que fue una muerte natural, pero las inconsistencias eran alarmantes. Por ejemplo, el cuerpo fue embalsamado inmediatamente, sin autorización familiar. Por su parte, el Vaticano cambió su historia varias veces, incluso sobre quién encontró el cadáver. Además, se dijo que tenía papeles en la mano con nombres de altos cargos que planeaba remover. Papeles que desaparecieron pese a haber sido vistos por varios testigos. Número 4. Número 3. Marcial Maciel fue fundador de los Legionarios de Cristo, una orden poderosa con tentáculos en México, España, Italia y América Latina.
era admirado por cardenales, obispos, incluso por Juan Pablo II, que lo llamaba un modelo de juventud. Pero todo era una mentira. Detrás de su sotana se escondía un monstruo, uno real. Marcial Maciel abusó sexualmente de seminaristas menores de edad. Se hacía llamar Nuestro Padre y usaba drogas para simular enfermedades que lo justificaran todo. Y cuando no estaba abusando de sus propios discípulos, mantenía en secreto 2 familias. Tuvo hijos con distintas mujeres. Y para más INRI, abusó también de al menos 2 de sus propios hijos. ¿Crees que Marcial Maciel fue castigado por ello? No, fue protegido. Durante más de 60 años, el Vaticano encubrió sus crímenes, ignorando múltiples denuncias que llegaban desde los años 50. Maciel sabía demasiado. Tenía dinero, poder, influencia. Financiaba campañas del Vaticano. Pagaba silencios. Compraba favores. No fue sino hasta 2006 que el Papa Benedicto XVI le ordenó retirarse a una vida de penitencia y oración, sin juicio ni excomunión. Maciel murió en 2008 como sacerdote, sin pisar una cárcel ni enfrentarse a la justicia terrenal. Después de su muerte, se confirmó que las denuncias eran ciertas. Todas. Decenas de víctimas. Décadas de horror. Una doble vida. Y un encubrimiento que llegó hasta los pasillos más profundos y sagrados del Vaticano. Número 3. Número 2. Cuando hablamos de terror institucionalizado, no podemos ignorar a la Santa Inquisición. Fue una máquina de control, tortura y muerte que operó con el respaldo directo del Vaticano durante más de 600 años. Establecida formalmente en 1231 por el Papa Gregorio IX, su propósito era uno solo: erradicar la herejía. En la práctica, fue una excusa para perseguir, torturar y ejecutar a miles de personas, muchas veces por crímenes imaginarios o por el simple hecho de pensar diferente. La Inquisición no necesitaba pruebas. Una denuncia anónima bastaba para que fueses arrestado. Podía ser acusado por leer un libro prohibido, por practicar medicina, por tener conocimientos de astronomía, por no persignarte en público o incluso por soñar con el diablo. Una vez detenido, eras llevado a las cámaras del horror. Allí te sometían a torturas espeluznantes. El potro, la garrucha, el aplastapulgares, el tormento del agua y otras técnicas diseñadas para quebrarte el alma. Todo en nombre de la fe. El Vaticano no solo aprobó estos métodos, los promovió y perfeccionó. La Inquisición se extendió por Italia, Francia, Alemania y fue brutalmente eficaz en España y América Latina. Allí persiguió a judíos conversos, unitarios, musulmanes, indígenas, mujeres acusadas de brujería, científicos y pensadores. Uno de sus principales brazos fue la Congregación del Santo Oficio, que aún existe hoy con otro nombre,
la Congregación para la Doctrina de la Fe. El mismísimo Joseph Ratzinger, es decir, Benedicto XVI, fue su prefecto durante años. La estructura que organizó siglos de tortura nunca desapareció del todo del Vaticano. Solo cambió de cara. Miles de muertos, siglos de miedo, un legado de sangre bendecido desde Roma. Número 2. Número 1. Durante la dictadura militar en Argentina de 1976 a 1983, el régimen implementó un plan atroz: desaparecer personas subversivas, muchas de ellas jóvenes embarazadas. Estas mujeres eran secuestradas, torturadas y asesinadas, pero sus hijos recién nacidos eran robados, registrados con apellidos falsos y entregados a familias afines al régimen, a menudo militares o allegados al clero, muchas veces con la complicidad de la Iglesia. En muchas ocasiones, quienes facilitaban los trámites eran sacerdotes, monjas o instituciones católicas, que en lugar de proteger a las víctimas, validaban la apropiación de esos niños como una obra de misericordia. Y no solo fue en Argentina. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, y en la España franquista, también se documentaron redes de tráfico de recién nacidos en las que participaron activamente miembros de la Iglesia. En España se estima que hasta 300.000 bebés fueron robados entre 1939 y los años 90 en hospitales católicos, con ayuda de curas y monjas. Las madres eran engañadas y se les decía que sus hijos habían muerto, mientras que en realidad eran vendidos a familias llamadas de bien. El Vaticano sabía y no actuó. Hasta el difunto Papa Francisco, que era entonces Jorge Bergoglio, arzobispo en Buenos Aires durante parte de esa época, ha sido acusado de guardar silencio frente a muchos de estos crímenes. Hasta hoy, el Vaticano nunca ha abierto por completo sus archivos, ni ha ayudado activamente a identificar a los niños robados. Por el contrario, se ha esforzado en encubrir a los perpetradores de tal atrocidad. Sin duda, la más grande cometida por la Iglesia Católica, pues no hay peor horror que matarle los progenitores a un bebé y darlo como hijo a los asesinos de sus propios padres para que los ame en ignorancia. Número 1. Si el video te gustó, agradeceríamos mucho que le dieras like y también tu comentario. A veces, la mejor parte del video es precisamente esa. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.